regulaba el tema agrario establecido en esa ley fue absorbido por Fontierras, regulado en la ley del Fondo de Tierras, ¿sí? Entonces es por eso que es importante iniciar con el artículo 52 porque precisamente en ese artículo es donde se fundamenta el traslado de competencias después de la creación de esta ley. Vamos a leerlo. El epígrafe es traslado de funciones, artículo 52. A efecto de viabilizar lo establecido en los artículos 42, 43 y 44 de la presente ley, las funciones y obligaciones señaladas en los decretos 38-71 y 48-72, todos del Congreso de la República, que se asignaron al Instituto Nacional de Transformación Agraria por medio del Acuerdo Gubernativo 367-90 de fecha 17 de abril de 1990, quedan trasladados al Fondo de Tierras. Entonces, el INTA, que era el Instituto Nacional de Transformación Agraria, regulado en la Ley de Transformación Agraria, se elimina esa institución y todo lo que regulaba del qué hacer, las funciones, las obligaciones, los trámites que se hacían en el INTA, ahora pasan y absorben esas funciones el Fondo de Tierras, ¿sí? Que era lo que platicábamos en la clase anterior. Ahora bien, ya teniendo esa conceptualización marcada, vamos a proceder a iniciar propiamente en el contenido que ya regula esta ley, ¿sí? Iniciando por el artículo 1. El artículo 1 establece, se crea el Fondo de Tierras, que podrá abreviarse Fontierras. Ahí solo subrayan Fontierras. Ya saben que esa es la abreviación del Fondo de Tierras, que es la institución. Como una entidad descentralizada, subrayan descentralizada, del Estado, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos y las atribuciones y funciones que se le asigna a la presente ley. Gozará de autonomía funcional, subrayan autonomía funcional, esto con sus marcadores de definición. Con personalidad jurídica, subrayan personalidad jurídica, patrimonio, subrayan patrimonio y recursos propios, también subrayan recursos propios. Tendrá su domicilio en el departamento de Guatemala. Ustedes ya vieron qué es el domicilio, la vecindad y la residencia. Domicilio, departamento, vecindad, municipio, residencia de donde uno vive. Su sede central en la ciudad de Guatemala y podrá establecer subsedes en cualquier otro lugar del país. Rápidamente, para que ustedes entiendan, el Fondo de Tierras no es una entidad o una institución autónoma del Estado, no lo es, ¿sí? Como la Universidad de San Carlos, por ejemplo, como el ICS, como el Consejo Nacional de Adopciones, no, la ENCA, esas sí son instituciones autónomas, ¿sí? El Fontierras es descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Y para que no haya confusión, porque más adelante es autonomía funcional. Descentralizada en la doctrina quiere decir de que es una institución dependiente de, pero no directamente, ¿sí? Por ejemplo, ahí rapidito, en los ministerios están las direcciones, están las jefaturas, están los viceministerios. Todas estas instituciones dentro del mismo ministerio son centralizadas porque dependen directamente de la autoridad superior que es el ministro, ¿sí? Las descentralizadas son las que tienen cierta relación, pero sus decisiones no dependen directamente de la autoridad superior, ¿sí? Tienen cierta independencia para gestionar sus propias decisiones y su propio trabajo, sus propias políticas. Pero de cierta forma, por la naturaleza de la institución, depende también de las políticas, de lo que regulen las instituciones en las cuales se encuentra representado. Ya lo vamos a ver quiénes integran la autoridad superior del Fontierras.
Y autonomía funcional. Autonomía funcional se refiere aquí, en el contexto de la ley, a que Fontierras es la única institución que realiza lo que realiza, ¿sí? Ninguna otra institución le va a decir a Fontierras cómo hacer su trabajo, qué hacer en su trabajo, por qué hacer su trabajo. Ese es trabajo únicamente de Fontierras, por eso es su función, ¿sí? Su autonomía es funcional, ¿ya? Porque es la única institución que lo hace y ni no está supeditada en lo que respecta a sus atribuciones, funciones y obligaciones a lo que dictan otras instituciones como ministerios, por ejemplo, ¿sí? Aquí en Guatemala hay instituciones autónomas como la USAC, platicábamos el ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la ENCA, el CNA y otros sinfín de instituciones autónomas que hay en Guatemala. Sin embargo, si vemos a lo que realmente significa la autonomía de una institución, ninguna institución en Guatemala es autónoma al 100%. Autónoma quiere decir de que no depende de nadie. Sin embargo, no hay ninguna institución que no dependa de nadie, porque la USAC se le da presupuesto. ¿Quién se lo asigna? El Congreso, ¿sí? El IX también le da presupuesto el Congreso. La ENCA le da presupuesto al Congreso, el CNA le da presupuesto al Congreso. Son instituciones autónomas, pero dependen de los ingresos que les asigna el Congreso de la República, ¿sí? No son capaces de gestionar sus propios recursos, a pesar de que están normados y autorizados para hacerlo, para cobrar las municipalidades, por ejemplo, para cobrar, para generar sus propios ingresos. Estos ingresos no son suficientes para que la institución pueda como que independizarse y no depender del presupuesto asignado en el Congreso de la República, ¿sí? También hay otras situaciones en donde se pone en duda la autonomía real de las instituciones. Pero eso es tema administrativo, no nos vamos a centrar en eso por el tema del tiempo. Entonces, ya vimos el artículo 1, ya entendimos cómo está estructurado en descentralizado, centralizado, autónomo, semiautónomo, es descentralizado con funciones autónomas, ya lo explicamos, ¿sí? Así es como trabaja, así es como lo reconoce la ley a Fontierras. Ahora nos vamos a lo que establece el artículo 3. Subrayamos ahí con el marcador o el resaltador de títulos objetivos en el epígrafe. Y subrayamos únicamente las literales A, B, C, D, E y F, ¿sí? No vamos a subrayar nada dentro de los párrafos. Cuando yo, al menos esto es lo que yo realizo, así es como yo me organizo, digamos, a la hora de subrayar y estudiar la ley. Cuando yo subrayo A, B, C, únicamente las literales sin entrar propiamente a subrayar los párrafos, esto significa que tengo que leer todo, ¿sí? Eso significa. Pero que tampoco hay algo tan importante, tan determinante como para subrayar ya dentro del párrafo. Simplemente es como tener una idea, ¿ya? A eso se refiere únicamente, al menos así yo lo identifico, no sé ustedes, únicamente subrayar las literales, que tenemos que leer todo, tenemos que saberlo, tenemos que tener idea, pero no hay nada sumamente determinante como para ir a subrayar algo del párrafo de cada una de las literales. De ahí nos vamos al artículo 4, subrayamos con nuestro marcador de títulos funciones del fondo de tierras, que es el epígrafe. Nuevamente, vamos a subrayar, pero aquí no todas. La literal A la subrayamos, solo la literal. Esto es con nuestro marcador de definiciones, ¿sí? Ya cambiamos de marcador. Vamos a subrayar la literal B. De ahí nos vamos a la D de dedo, no B, D. La E, la I, la J, la ñ, la O. Y esas van a ser las que vamos a subrayar para efecto de examen. Aquí sí las vamos a leer rapidito. Son funciones del Fondo de Tierras cumplir y hacer que se cumpla la política pública relacionada con el acceso a la tierra. Generar condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas que faciliten dar respuesta en forma integral a la problemática de acceso a los campesinos de los campesinos a la tierra. La D.
Facilitar el acceso a la adquisición de la tierra y servicios de asistencia técnica y jurídica a los beneficiarios calificados. E. Gestionar recursos financieros que destinará a la constitución de fideicomisos y otros instrumentos financieros e instituciones del sistema bancario nacional, para que éstas realicen las operaciones de financiamiento y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por Fontierras. Y servir de intermediario entre donantes de tierra o recursos financieros destinados a facilitar el acceso a la tierra, así como de los servicios de asistencia técnica y jurídica con los beneficiarios específicos a los que dichos donantes tienen intención de beneficiar. Las donaciones serán irrevocables. J. Administrar las tierras de las que puede disponer por donación o asignación del Estado. Para el efecto, Fontierras solamente podrá custodiarlas hasta venderlas a beneficiarios calificados. Ñ. Constituir fondos de garantía para que entidades del Sistema Financiero Nacional otorguen financiamiento a los beneficiarios de Fontierras. O. Facilitar a los beneficiarios calificados que así lo requieran el acceso a financiamiento para arrendamiento de tierras con o sin opción de compra. Los criterios y procedimientos serán establecidos en el reglamento de ley. Si ustedes pudieron darse, perdón, si ustedes pudieron darse cuenta, varios aspectos de la función de Fontierras es precisamente varios criterios o varios propósitos que tiene la reforma agraria, ¿sí? Regular el acceso a la tierra, educar, dar acompañamiento, ¿sí? Gestionar el tema financiero a través de préstamos, fideicomisos. ¿Se recuerdan que todo eso lo vimos cuando vimos el tema de la reforma agraria? Que son aspectos importantes que se tienen que cumplir para que la reforma agraria pueda darse. Ahora los vemos plasmados en la ley, ¿sí? Ahora nos vamos al artículo 8. Si se van atrasando, me dicen, ¿sí? Yo repito. Me subrayan con su marcador de títulos, bienes inmuebles y otros recursos disponibles. Aquí vamos a subrayar nuevamente únicamente las literales con nuestro marcador de definiciones de la A hasta la I. Aquí subrayamos todo. Nuevamente repito, al subrayar únicamente los literales, nos ahorramos subrayar todo el párrafo, que se recuerdan que de balde subrayamos todo el párrafo. Mejor subrayar lo más importante. Entonces es como ver que hay que leer todo, ¿sí? Al subrayar la literal A, entendemos que tenemos que leer toda la literal A, la B, toda la B, y así nos vamos hasta terminar con la I, ¿sí? De ahí vamos al artículo 9. El capítulo es estructura organizativa. Y el artículo 9 establece órganos superiores. Los órganos superiores del Fondo de Tierras en su orden jerárquico, a eso se refiere, en su orden jerárquico, son Consejo Directivo, Gerencia General y Subgerencias. Ese es el orden jerárquico en cómo las máximas autoridades de Fontierras se tienen regulado, ¿sí? La autoridad máxima de Fontierras es el consejo directivo, la gerencia general y la gerencia, ¿sí? Eso me lo subrayan, esos tres me lo subrayan. De ahí en el otro párrafo que sigue en el artículo, no es necesario verlo, nos vamos al artículo 9, que es consejo directivo, ¿sí? Aquí en el artículo 9 me hacen una tachita que esto sí viene en examen, o al artículo 10. Entonces, el artículo 10 establece integración del consejo directivo, que ya vimos que es la máxima autoridad de la institución. ¿Quiénes se encuentran conformando, quiénes conforman el consejo directivo de Fontierras? El consejo directivo de Fontierras se integra de los siguientes directores titulares y sus respectivos suplentes, así. A. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y su suplente, que será uno de sus viceministros. El ministro o su suplente presidirá el consejo. Entonces, el presidente del consejo es
el ministro o en su caso el viceministro del MAGA, ¿sí? Del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación. A diferencia de otros consejos u otras leyes en donde, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado, ¿sí? El Pleno de Magistrados es un órgano colegiado, la Corte de Constitucionalidad es un órgano colegiado en donde se van rotando la presidencia, ¿sí? Cada año se rotan la presidencia, ¿ya? Hay instituciones en donde se tiene establecido la autoridad que va a presidir la institución, es decir, no va a haber rotación, ¿sí? No va a haber rotación, no es que un año preside el ministro, otro año presida el representante del CAN, no. Aquí la ley establece, al igual que en otras instituciones, un presidente que no se va a rotar esta presidencia, sino que recae sobre una misma persona en representación de una institución, en este caso el MAGA, ¿sí? Un director titular y suplente nombrados por el Ministerio de Finanzas Públicas que deberá tener rango de viceministro o director. Entonces, también hay representantes del Ministerio de Finanzas, puede ser un viceministro o también o un director, ¿sí? En este caso puede ser el titular, un viceministro y el suplente, un director. No necesariamente tiene que ser titular, viceministro, suplente, viceministro, titular, director, suplente, director. No, pueden jugarse ahí porque la ley les da esa opción. Un director titular y suplente designados por el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, un director titular y suplente nombrados por la Cámara del Agro de Guatemala, un director titular y suplente en representación de las organizaciones indígenas de Guatemala con personalidad jurídica, un director titular y un suplente en representación de las organizaciones campesinas de Guatemala con personalidad jurídica, y un director y un titular y un suplente en representación del movimiento cooperativo federado y no federado. Entonces, estas personas, tanto titulares como suplentes, son quienes integran el consejo directivo de Fontierras. Es la máxima autoridad de la institución. Ellos son los que dirigen la política de Fontierras, ¿sí? Como ven, es un órgano colegiado, no es una persona como tal quien dirige a la institución. La última palabra la tiene el consejo directivo, ¿sí? Ahora nos vamos al artículo 12, que establece el tema de las funciones. Aquí de igual manera no vamos a subrayar todas, solo vamos a subrayar las literales que yo les voy a indicar. Subrayamos funciones con nuestro marcador o resaltador de títulos y para definiciones vamos a subrayar la literal A, solo la literal B y la literal I. Esas vamos a subrayar. Entonces, las literales que subrayamos establecen la A, definir, dirigir y coordinar las políticas del Fondo de Tierras. Elaborar el proyecto de reglamento de la presente ley para elevarlo a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación al organismo ejecutivo para su sanción y promulgación. Yo lo que necesito aquí, y por eso subrayé en el B, es que aquí es una evidencia clara de por qué la institución es descentralizada y no es autónoma, ¿sí? Porque a pesar de que tiene sus funciones detalladas que ninguna otra institución tiene, aquí vemos en la literal B la evidencia de la relación y la dependencia o la cierta dependencia que guarda el Fontierras con el organismo ejecutivo, ¿sí? Porque volvamos a repetir, elaborar el proyecto de reglamento de la presente ley, elevarlo a través del Ministerio de Agricultura, a través del ministerio. ¿Quién preside el consejo? El representante de este ministerio, del MAGA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al organismo ejecutivo para su sanción y promulgación. O sea, no crea su propio reglamento, sino es con la autorización del ejecutivo. ¿Sí? Aquí vemos por qué no es autónoma la institución, sino que es descentralizada. Por eso es importante subrayar esa literal.
De ahí nos vamos a la I. Aprobar financiamiento de beneficiarios del Fondo de Tierra, entidades crediticias de fideicomisos. Todo lo demás, literales, pues obviamente sería bueno que las leyeran, pero más que todo es por temas puramente funcionales, ¿sí? Aprobar presupuesto, aprobar situaciones que se dan nombramientos, etcétera, que ya son operativos de la institución que no nos interesa mucho platicar. Entonces, de ahí nos vamos al artículo 20 de la ley. El artículo 20 de la ley subrayamos con nuestro marcador de títulos beneficiarios. Serán beneficiarios del Fondo de Tierras o de Fontierras. Aquí subrayamos, empezamos a subrayar con nuestro marcador de definición los campesinos y campesinas guatemaltecos, individualmente considerados u organizados para el acceso a la tierra y la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica. Ellos, conforme a la ley, son considerados beneficiarios. Entonces, subrayamos eso, por favor. Nos vamos ahora al artículo 21. Perdón, se me olvidaba en el artículo 20. En el último párrafo, únicamente ponen ahí, no van a subrayarme todo el párrafo, solo ponen como algún circulito antes de iniciar el párrafo, como diciendo es importante leerlo con el marcador de definiciones. Hacen ahí un circulito o un chequecito, como diciendo este párrafo es importante que lo leamos, que es no podrán ser elegidos como beneficiarios del Fontierras aquellas personas que hayan sido sujeto de adjudicación de tierras para la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica por parte del Estado hasta la promulgación de la presente ley. O sea, si antes ya fueron beneficiarios, no pueden ser doblemente beneficiarios, salvo aquellos campesinos que, por causa de fuerza mayor no imputable a ellos mismos, que no es culpa de ellos, no estén en posesión de las parcelas adjudicadas, es decir, que anteriormente a la ley Alfontierra se les dio la adjudicación de tierras y por causa ajena a ellos no han sido poseedores o inscritos como poseedores de las parcelas adjudicadas. Asimismo, quienes se beneficien del fondo de tierra, asimismo, o sea, es otra grupo o otra persona que no puede ser beneficiaria. Asimismo, quienes se beneficien del Fondo de Tierras en aplicación de la presente ley no podrán optar a un segundo crédito para compra de tierras con recursos de Fontierras. Ahora sí, nos vamos al artículo 21. Subrayamos con nuestro marcador de títulos criterios de elegibilidad. Aquí no vamos a subrayar las literales con nuestro marcador de definición. Aquí vamos a subrayar con nuestro marcador de definición únicamente en la literal A, campesinos y campesinas sin tierra, solamente. B, vamos a subrayar campesinos y campesinas con tierra insuficiente. Y la C, aquí la C sí vamos a subrayar toda la C porque es toda la C la que vamos a tener que leer, ¿sí? Entonces, esto también viene en examen. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Para ser beneficiarios es ser campesinos y campesinas sin tierras, campesinos y campesinas sin tierras insuficientes y campesinos y campesinas en situación de pobreza. Persona que se dedica en forma permanente a labores agropecuarias cuyos ingresos familiares mensuales no superen el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales en el sector agrícola. Ellos son considerados campesinos pobres, ¿sí? Entonces aquí hay doble definición, por favor. Ponen la C y hoy ustedes, pues es elección de ustedes como mejor se organicen. Es decir, que tienen que entender que aquí hay dos temas. Está el campesino, campesinas en situaciones de pobreza y aparte, ¿qué considera la ley que son campesinos y campesinas en situaciones de pobreza? ¿Sí? Si gustan, pueden subrayar, como lo hemos venido haciendo en el A y en el B, campesinos y campesinas en situaciones de pobreza. Ponen alguna diagonal
como para decir esto es aparte, y ponen eh, o escriben ahí pobreza, hace como hacer referencia que la ley así determina los campesinos y campesinas en situaciones de pobreza, escribir ahí pobreza y pueden subrayar personas que se dedican y subrayan ya todo. Ahí como ustedes mejor se organicen, ¿sí? Pero aquí hay dos situaciones que para mí es importante que ustedes sepan. Les voy a dar tiempo ahí para los que van a escribir. Bueno, nos vamos ahora al artículo 25. Aquí me faltó el 23. Vamos al artículo 23. Aquí subrayamos con nuestro marcador de títulos financiamiento de proyectos. Empezamos a subrayar con nuestro marcador de definición desde Fontierras hasta necesidades. Punto. Ahí está, ahí subrayamos, que es Fontierras apoyará y aprobará a los beneficiarios en la compra de tierras, en la elaboración de estudios previos a la inversión y les dará la asistencia jurídica y técnica que sea indispensable. Asimismo, dictaminará sobre el financiamiento de proyectos productivos integrales que incluyan la compra de tierras e inversiones que les sean necesarias. Todo eso lo subrayamos, por favor. Ahora sí nos vamos al artículo 25. Pero aquí quiero que me subrayen el capítulo 3, es decir, mecanismos de financiamiento de proyectos como su marcador de títulos. Van a utilizar su marcador de títulos para subrayarme el nombre del capítulo, mecanismos de financiamiento de los proyectos. Y vamos a subrayar el artículo 25 con nuestro marcador de definición, únicamente el epígrafe que es fideicomisos y del artículo 26 el epígrafe que es financiamiento. De ahí nos vamos al artículo 27. Me van a subrayar solo con su marcador de definición, fondo de garantía. Y nos vamos al artículo 28. Vamos a subrayar nuevamente con nuestro marcador de definición otros mecanismos financieros. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes vean en estos artículos es cuáles son los mecanismos de financiamiento de los proyectos, ¿sí? Está el fideicomiso, está el financiamiento, el fondo de garantía y otros mecanismos financieros. El 28 establece, a solicitud de Fontierras y para los proyectos a su cargo, cuando las condiciones monetarias y financieras del país así lo permitan, que ya vimos que realmente es un gasto bastante fuerte, lo que hemos platicado cuando vimos la reforma agraria, con el objeto de capitalizar el o los fideicomisos, el Estado podrá captar recursos adicionales mediante la emisión y colocación de títulos valores. Aquí subrayan emisión y colocación de títulos valores. Esos son los otros mecanismos financieros. En el mercado interno o externo previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. De ahí nos vamos hasta el artículo 39. El artículo 39 subrayamos el epígrafe con su marcador de títulos, el fondo de tierras y los lugares ceremoniales indígenas. Y yo les voy a decir cuándo empezar a subrayar con definición. Establece este artículo 39. En las fincas adquiridas a través del mecanismo del fondo de tierras, cuando se determine y reconozca. Aquí ya empiezan a subrayar con su marcador de definición por las comunidades indígenas aledañas la existencia de lugares tradicionales para uso ceremonial. La fracción de tierra donde se ubique el lugar ceremonial será desmembrada de la finca matriz. Ahí terminan de subrayar. ¿Qué quiere decir esto?
que estos lugares no se tocan, ¿sí? No se tocan. Si hay lugares ahí, pues se quitan y se da lo otro, la otra parte de la finca. Esos lugares no se tocan, se dejan intactos. De ahí nos vamos al artículo 42. Subrayamos, bueno, yo lo tengo como que subrayado así, ven, como en vertical todo el párrafo, como que haciendo referencia a que hay que leer todo el párrafo, que es este es en el artículo 42. La regularización es el proceso de análisis, revisión y actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de las tierras entregadas en proceso o en proceso de entrega por parte del Estado para determinar el cumplimiento de los decretos números 1551, 6170 y 3871, todos del Congreso de la República y sus reformas. Entonces me subrayan en vertical todo ese párrafo, como, o lo subrayan todo, ustedes decidirán, y me subrayan con su marcador de títulos regularización. Ahí terminamos la ley, ahora nos vamos al reglamento, que está despuesito de la ley. Por eso es que tenían que comprar su ley, porque en la ley viene la ley y el reglamento. Entonces nos vamos al artículo 3 del reglamento. Y me subrayan con su marcador de títulos Consejo Directivo del Fondo de Tierras, que ya es dentro del párrafo, no es el epígrafe. Subrayan con su marcador de títulos Consejo Directivo del Fondo de Tierras. Me cambian a su marcador de definición y subrayan. Será el responsable de definir y ejecutar la política pública relacionada al acceso de la tierra, el acceso a la tierra. Esa es Lick, pregunta, perdone, Lick, ¿sí? perdone. Es que fíjese, usted dijo artículo 3, ¿verdad? Del reglamento. Que está ahí mismo, Sí, si tienen su ley, está atrasito. Después de la ley empieza el reglamento. donde dice formas de adjudicación. No, 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 No. no. Mi ley también tiene eso, licenciado. Ajá. Reglamento. El reglamento al final es el que dice reglamento de acceso a tierras del Estado vía No, adjudicación. no, 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 no. Es reglamento de la ley del Fondo de Tierras. O sea que Ah, tiene que haber otro. Busquen en su ley. Tiene que ser Ajá. el reglamento de la ley, no de otra cosa. Esa es otra norma jurídica la que ustedes están viendo ahí. El artículo 3 dice política de acceso a la tierra. Ese, ajá. Es el- Sí lo tienen todos. Busquen ahí en su ley. Porque, miren, el reglamento que ustedes me mencionaron, yo lo tengo después del reglamento de la ley, que es el reglamento de acceso a la tierra de Estado vía adjudicación o regularización. No, el reglamento de la ley está antes. Sí, es que es el acuerdo gubernativo 199-2000, ¿verdad, licenciado? Ese es el que estamos viendo ahorita, sí. Ajá. Correcto. Ya lo tienen todos. ¿Ya lo ubicaron? Sí, licenciado. Ya Lick, creo que está Sí. en Y no cuenta, se ¿no? van a confundir, porque recuerden que ahí a veces en la ley meten más normas y reglamentos, etcétera. Entonces, no, estamos en el reglamento de la misma ley, ¿sí? Entonces, repitiendo, subrayamos con nuestro marcador de títulos dentro de ya el párrafo de la ley, no el epígrafe, Consejo Directivo del Fondo de Tierras. Cambiamos a nuestro marcador de definición. Será el responsable de definir y ejecutar la política pública relacionada al acceso a la tierra. Ese es como el feeling, el mero propósito del Consejo Directivo del Fondo de Tierras como autoridad superior de la institución. Ahí nos vamos en ese mismo reglamento al artículo 26. Me subrayan con su marcador de títulos el epígrafe, adjudicación de tierras. Aquí, como les mencioné anteriormente,
me subrayan, bueno, si ustedes subrayar todo, pues subrayen todo, pero pueden hacerlo como en vertical a un lado del párrafo del artículo, como para decir de que tengo que leer todo el párrafo. Yo lo hago así para no gastar mucha tinta. O sea, yo al ver que subrayé en diagonal todo el párrafo, es decir, que tengo que leer todo el párrafo. Y así algo importante en el párrafo, yo subrayo ese poquito, pero para no subrayar todo el párrafo, así es como yo lo hago. Ustedes decidirán cómo es mejor para ustedes. Entonces, el artículo 26 establece las tierras del Estado que pasen a disponibilidad del Fontierras, así como las disposiciones como producto del proceso de regularización, serán adjudicadas a los beneficiarios con fundamento en los decretos del Congreso de la República números 24-99 y 1551, en lo que fueren aplicables en sus respectivos reglamentos. Entonces, ya terminamos la ley del Fondo de Tierras, ¿sí? Ya vimos empezando con el artículo 52, que todo lo relacionado al tema agrario, que era la INTA, lo absorbió Fontierras, ¿sí? Todo lo absorbió Fontierras. Entonces, al final, a la hora de leer el Fondo de Tierras, tenemos que... ay, Dios mío, no tengo esa ley. Tenemos que leerlo junto con la ley de transformación agraria. O sea, son una ley que se trabajan de la mano, digámoslo así. ¿Sí? Porque muchas de las funciones, muchos de los aspectos contemplados en la ley de Fontierras, si ustedes deciden leerla toda, que espero que sí, remite a la ley de transformación agraria, así como los procedimientos que establece la ley de transformación agraria, así como los requisitos, varios aspectos de la ley de Fontierras, lo remite a la ley de transformación agraria, ¿sí? Entonces, al final son dos leyes que van de la mano. Ahora, ¿tienen alguna duda? O si no, empezamos con... Hay un zancudo ustedes aquí. Empezamos con la ley de expropiación. No, bueno, esta es una ley chiquita, pero casi que no la vamos a ver toda, porque es importante. Vamos a ver qué hora es. Bueno, yo creo que vamos bien en tiempo. ¿Qué es la expropiación? ¿Cómo me definirían la expropiación ustedes? ¿No? Privar a alguien de derecho real que tiene, licenciado. Sí, sí, eso es realmente a nivel general. Pero recordemos que la expropiación, tienen que agregarle un poquito a eso. O sea, yo le agregaría esa definición que Gabriela nos comenta, que es un mecanismo legal, ¿sí? Porque es una figura jurídica. Tal vez es un poco confrontativa, digámoslo así, expropiar. Entonces dice uno, ah, es algo malo. Pero realmente es una figura jurídica que regula nuestro ordenamiento jurídico y tiene su propia ley, ¿sí? Entonces, es un mecanismo legal que tiene el Estado para despojar, ¿sí? De los bienes a las personas individuales o jurídicas, ¿sí? ¿Escribieron la definición? Porque eso no está en la ley. Otra vez, licenciado, disculpe. La expropiación es el mecanismo legal que tiene el Estado para despojar de su propiedad un bien perteneciente a una persona individual o jurídica. ¿Ya todos? Para despojarle, Para despojar de su propiedad un bien a una persona individual o jurídica. Bueno, ahora que ya sabemos, nosotros tenemos la idea de qué es expropiación. Lo hemos platicado ya en anteriores clases, ya hablando de la reforma agraria, hablando de la historia previa a la reforma agraria liberal, etc. Es un tema, una figura recurrente.
Pero la definición legal que vamos a trabajar es esa, ¿sí? Es algo que está contemplado en la ley, no es algo que vengan a inventarse o querer hacer y esté, o sea, de forma ilegal, no. Claro, es ilegal si no se sigue con los procedimientos o los procesos de la ley. Sin embargo, es una figura que no solo contempla la ley, sino que tiene su propia ley para hacerse, ¿sí? Entonces es un mecanismo legal, ¿sí? Es una forma legal para despojar la tierra, ya que es propiedad de alguien. Entonces, artículo 1. Se entiende por, aquí subrayamos con nuestro marcador o resaltador de definición, utilidad o necesidad públicas o interés social. Dejamos de subrayar. Para efectos de esta ley, volvemos a subrayar, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual, ¿sí? Eso vamos a entender como utilidad o necesidad públicas o de interés social, ¿sí? Es algo que beneficia a la mayoría, que satisfaga a la mayoría. Eso es vital. De hecho, por eso es que es lo primerito de la ley, el artículo 1. Porque si no hay utilidad y necesidad pública o interés social, no se puede expropiar, ¿sí? No puede decidirse expropiar, aunque sea por instituciones privadas, ya lo vamos a ver. No puede decidirse expropiar para beneficio de unos pocos o para beneficio personal. Tiene que ser para un beneficio y un interés colectivo que beneficie a las mayorías. Eso es vital para que pueda darse la expropiación. Artículo 2. Subrayamos con nuestro marcador de definición la declaración de utilidad y necesidad pública o interés social corresponde al Congreso de la República. Subrayamos eso. O sea, al final de cuentas, no siempre lo hace el Congreso, digamos. Pueden hacerlo, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos. Pero para declarar la necesidad, utilidad pública e interés social, siempre lo hace el Congreso, porque ahí está la representación del pueblo, ¿sí? Entonces, todo, aunque no sea, digamos, pues no sea el Congreso quien inició el trámite, sea la USAC, por ejemplo, tiene que el Congreso estar involucrado al dictaminar el tema de necesidad, utilidad pública e interés social, ¿sí? Tiene que. Sin la declaración del Congreso de esto no se puede continuar con los trámites. Ahora bien, el artículo 4. Subrayan con su marcador de títulos, pueden instar la expropiación. Literal A. El Estado en los siguientes casos. Subrayan el Estado en los siguientes casos con su marcador de definición. Número 1. Cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés nacional. Por ejemplo, en su momento, el libramiento a Chimaltenango. Sí, que haya quedado mal, que se caiga cada rato que llueve, es diferente, pero digamos, la intención era beneficiar a la población en general, ¿sí? Ahí hubo interés colectivo, beneficiaba a las mayorías, por ende procedió la expropiación. ¿Sí? Entonces, 1, subrayan el 1. Cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés social. Ahí se les tiene que venir a la mente el tema del libramiento de Chimaltenango, que es el más reciente, ¿sí? Que es una obra a beneficio de la población. Cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para satisfacer una necesidad pública. Subrayan el número 2.
Entonces, aquí es donde el Estado retira la propiedad para incorporarla al dominio público, es decir, a propiedad del Estado, para satisfacer una necesidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que sea alguna necesidad que tenga el Estado para llevar a cabo algún proyecto, alguna obra, que sea determinante, o sea, que sea necesaria la expropiación para poder continuar con esa obra, ¿sí? No entendamos con necesidad pública la necesidad de crear un edificio. Pobre el Congreso, no tiene edificio propio, sino que anda alquilando edificios en toda zona uno. Declaremos la expropiación. No, eso no es necesidad pública, ¿sí? No es necesidad pública hacer un gran edificio porque no hay oficinas. No, se trata de proyectos que beneficien a la gente, a las mayorías, ¿sí? No a los funcionarios o a las personas o a un grupo de personas en particular. Tres, cuando sea el medio indispensable de que bienes que se encuentren en dominio privado de personas naturales o jurídicas, ¿se recuerdan cuando vieron Civil 1? Personas naturales se refiere a personas como nosotros, es decir, personas individuales, ¿sí? Es otra forma de llamar a personas individuales, personas naturales. O jurídicas, puedan ser adquiridos por la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades o para llevar a cabo planes de mejoramiento social o económico. Aquí es donde se busca impulsar proyectos de una comunidad en general, un municipio o varios municipios, ¿sí? Varias aldeas, etcétera. Ya, a eso se refiere este artículo. Va a beneficiar a un grupo poblacional en específico, pero que tiene esa necesidad de obtener la tierra para empezar a trabajar el tema económico y salir adelante. Puede beneficiarse a nivel municipal, a nivel departamental, por ejemplo, también. A eso se refiere este artículo, este numeral 3 del artículo 4. Eh, numeral 4. Cuando se trate de incorporar al dominio privado del Estado bienes apropiados para el desenvolvimiento de sus funciones. Aquí de igual manera, no vayan a entender ustedes de que se puede expropiar únicamente porque el Estado quiere hacer un edificio, ¿sí? Por ejemplo, el MAGA quiere hacer un proyecto y necesita para ese proyecto la adquisición de tierras a favor de los campesinos, ahí es donde procede o se puede iniciar el proceso, ¿sí? A través de los órganos competentes para realizarlo. En este caso lo solicitaría el Ejecutivo, ¿sí? Pero no entiendan esto a la hora, no quiero que entiendan que es porque el Estado quiere hacer más oficinas o quiere hacer un centro recreativo, no, no. En ese caso, donde se utilizan esos bienes es en extinción de dominio. Grandes casas, de hecho, algunas casas, algunos vehículos que han sido extinción de dominio son los que vemos hoy como vehículos oficiales o donde vemos las sedes de las diferentes instituciones del Estado. Muchos de esos bienes pasaron por extinción de dominio. Ya no es que hayan expropiado, que están metidos en una casa en zona uno, no quiere decir que haya sido expropiado ese bien. No, muchos de esos o los alquila el Estado y si pertenecen al Estado han sido dados por el tema de extinción de dominio. Entonces no piensen de que el Estado tiene la facultad solo porque quiere construir oficinas con tal de no gastar en arrendamiento de edificios, va a expropiar. No. Literal B, las municipalidades. Aquí subrayan las municipalidades. Cuando la necesidad, utilidad o interés del municipio demanden la expropiación en las situaciones del inciso anterior, se tiene que basar también en las del inciso anterior. La C, aquí vamos a platicar un poquito. Los contratistas o concesionarios de diversos servicios públicos o de obras y servicios de utilidad pública de todo de todo lo que sea necesario y conveniente para poder cumplir de manera satisfactoria los bienes de un contrato o concesión. ¿Qué es una concesión? ¿Tienen idea de qué es una concesión? Una concesión
es cuando una persona, normalmente una persona jurídica, se hace cargo de un bien del Estado por un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, era un bien del Estado, pero por ejemplo, el Estado quiere mejorar una carretera y por el tema económico no puede, ¿verdad? No tiene la capacidad de invertir en esa carretera, pero sí lo puede hacer una empresa privada. Se le da en concesión a esta empresa privada la carretera, la trabaja, la mejora, la construye, cobra su peaje, etcétera, la administra esta empresa privada por un tiempo determinado, 20 años, 25 años, 50 años, etcétera, ¿sí? Por un tiempo determinado. Después de que haya fenecido ese plazo, haya terminado ese plazo, se analiza la prórroga o la devolución del bien a propiedad del Estado, ¿sí? Que vuelva el bien al Estado, a la administración del Estado, ¿sí? Es una administración, entonces, la concesión que hace una persona jurídica normalmente de un bien del Estado por un tiempo determinado, ¿ya? En estos casos, faculta la ley a que una persona jurídica de carácter privado pueda solicitar la expropiación, porque está administrando un bien del Estado que en teoría es de beneficio para la población en general, ¿sí? Una carretera, ¿cuánta gente no pasa en esa carretera? Viene la empresa y dice, miren, nosotros tenemos que seguir construyendo carretera, pero tenemos un impasse, que aquí en medio hay una propiedad privada, ¿ya? Entonces, en esos casos de utilidad y necesidad, ya vimos quién, o sea, no lo pueden hacer solos, ya vimos quién determina la utilidad y necesidad o interés social. En el artículo 2, Congreso de la República, ¿sí? En estos casos, una persona jurídica de carácter privado puede solicitar la expropiación. No quiere decir que yo tengo una empresa, mi vecino no me deja pasar, exprópiese. No es eso, ¿sí? No es eso. Por eso la literal C habla sobre contratos en el Estado o concesiones. No hay concesión entre bienes privados de una empresa a otra. No, concesión se entiende cuando son bienes del Estado que el Estado da para administrar un tiempo determinado a una entidad privada. Esa es concesión, ¿sí? Entonces, si la empresa no está administrando ningún bien propiedad del Estado, no puede solicitar una expropiación. No puede, como les vuelvo a decir en el ejemplo. Yo tengo una empresa, un local, mi vecino es otra empresa, tiene otro local y nos peleamos porque no me deja parquearme aquí. Este es mi parqueo y él se parquea aquí. Exprópiese. No es así. Sí, no es así. Solo es cuando tenga que ver con temas de Estado. ¿Por qué? Porque obviamente los temas de Estado, lo que está tratando esta concesión o este contrato estatal, es de beneficio para la población, para las mayorías, no para la empresa, ¿sí? Entonces, la D, las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente autorizadas. Aquí, en algún espacio de la ley, abajo, arriba, no sé, o algún post que ustedes tengan, necesito que me pongan lo siguiente. Esto se hace a través de, o sea, no es una empresa, como les vuelvo a decir, no es que yo tenga una empresa, tengo un local, viene alguien, me pone mi parqueo, no me deja pasar, expropies, no es así. Hay instituciones, siempre todas relacionadas al Estado. Entonces, en esta literal D me ponen algún post, alguna aclaración, apunte ahí donde les quepa, que esto se hace a través del Consejo de la Agencia Nacional, Consejo de la Agencia Nacional de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, Consejo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica, que en sus siglas se conoce como
a nadie. Y lo integra, este consejo lo integran ministerios de Estado. O sea, no es solo, no es que diga el CACIF, no, no, lo integran ministerios de Estado. No solo es el grupo empresarial o grupos empresariales. Este consejo está integrado por ministerios de Estado. Está el Ministerio de Economía, el de Finanzas, el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el MISIVI, el Ministerio de Energía y Minas. También está la CGPLAN y por supuesto el sector empresarial. Entonces no está solo este consejo. Al final de cuentas, es una entidad privada, pero para llegar a este punto de la expropiación se tiene que hacer a través de este consejo que está integrado por entidades del Estado, ¿sí? Normalmente, esto lo vemos en alianzas público-privadas, ¿sí? Aquí, aquí es la única excepción que no la declara el Congreso, ¿sí? La expropiación la declara este consejo, solo en esta, en la D, ¿sí? ¿Lograron copiar todo? Sí, Lick, solo una consulta. ¿Cómo es que procede cuando a nadie es quien tiene que expropiar? ¿Cómo es el procedimiento? Al final se solicita, siempre se tiene que establecer esa necesidad que sea para la colectividad. Como les menciono, no puede ser solo para beneficio del sector empresarial. De hecho, por eso es que está el consejo integrado por tantos ministerios hasta la misma CGPLAN, ¿sí? Entonces, al final se eleva la solicitud al consejo, el consejo a través de estudios técnicos y legales determina esa necesidad y utilidad pública y declara la expropiación. Siempre tiene que existir esa necesidad que beneficie o el proyecto tiene que beneficiar a las mayorías, ¿sí? A la gente. La idea o el espíritu legal de este consejo, al estar constituido por tanto entidades privadas como el sector público, es para precisamente situaciones de alianzas público-privadas, ¿sí? Por ejemplo, el tema del IRTRA, por decir algo, no es 100% del Estado. El INTECAP, también vemos ejemplos de alianzas público-privadas, querían hacerlo o quieren hacerlo con el tema del aeropuerto. Yo creo que quieren hacerlo con el tema del aeropuerto. Fue una propuesta que hizo el presidente, si no mal recuerdo, de dar el aeropuerto como una alianza público-privada, ¿sí? Que tenga el Estado cierta capacidad de trabajo, pero también que invierta el sector privado en el aeropuerto por las condiciones en las que se encuentra. Entonces, obviamente, al estar integrado por instituciones públicas, ministerios de Estado, ¿sí? No van a determinar, o no es el espíritu, no es lo que establece la ley, determinar cuando no sea de interés colectivo, es decir, de interés a la población, no van a declarar una expropiación, ¿sí? Es por eso que volvemos a lo mismo, lo declara este consejo integrado tanto por sector público como sector privado, ¿sí? También necesito que me hagan una anotación ahí que este procedimiento específico, que como es la excepción, algo así, bueno, es la excepción de la ley, está regulado en la ley de alianzas para el desarrollo, ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica. Ahí se encuentra regulado todo este tema propiamente. Como es un tema es un tema muy específico que está regulado en esta propia ley. Como le digo, se sale un poco de la tangente, es como la excepción a la ley de expropiación. Entonces, ¿me lograron copiar bien la ley? Sí, Lick, gracias. Ahí se encuentra regulado todo este tema. ¿Sí? Entonces, vemos que también el sector privado está involucrado en algunas ocasiones o en algunos aspectos en el tema de la expropiación de tierra. Sin embargo, sí hay bastantes limitantes. Es algo que no se ve casi nunca se ve, ni la literal C ni la literal D. Es algo que se ve muy raro,
porque es muy complicado, es muy difícil y hay muchos filtros, precisamente por eso, para evitar que el sector privado tenga esa libertad de hacer determinadas actuaciones. Entonces sí hay bastantes limitantes respecto al tema. Tiene su propia ley con sus propios candados, digamos, para que esto se logre dar. Literal en la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su cometido. ¿Y cuál es el cometido de la universidad? Llevar educación pública superior a toda la República. Entonces, cuando haya algo que le impida a la USAC llevar a cabo su labor constitucional, también la USAC puede iniciar el proceso de expropiación. Es algo también que se ha visto muy poco la USAC. Miren, la USAC tiene una cantidad de propiedades, pero la mayoría han sido donaciones. La mayoría han sido donaciones. Tengo entendido yo que la mayoría han sido donaciones o adquisiciones de la misma universidad. Otras que también por los diversos tiempos, tiene 600 años la universidad, perdón, 300 años la universidad. ¿Cuánto ha pasado? Casi que desde el tema de la colonización es que está la universidad en Guatemala, la USAC. Entonces, a través de la historia se han dado muchas situaciones en donde la universidad ha sido o ha adquirido tierras a través de los diversos procedimientos, de las diversas normas jurídicas, de las diversas situaciones políticas que ha vivido el país. Como lo vimos antes, se recuerdan en la encomienda, el repartimiento, ahí existía la USAC, ¿sí? En esos tiempos ya existía la USAC recién creada, pero ya existía. ¿Sí? En la reforma liberal, entonces muchas de las tierras que hoy tiene la USAC fueron adquiridas desde ese entonces, desde esos tiempos, ¿sí? Pero hoy por hoy, digamos, en la época reciente, la USAC no ha realizado expropiación, la mayoría de las tierras que tiene adquiridas recientemente es por donaciones, por convenios o propiedad que ya tenía la USAC. No se ha visto recientemente una expropiación a solicitud de la universidad. Ustedes ven, por ejemplo, aquí en Guatemala, en el departamento de Guatemala, hoy nuestra facultad de Derecho, que es parte, obviamente, de la Universidad de San Carlos, tiene sedes en todos los municipios, si no estoy mal, en todos los municipios del departamento de Guatemala, en todos los municipios. Pero esto no quiere decir de que la USAC o la facultad haya solicitado al consejo el iniciar el trámite de expropiación, no. Muchos se realizan a través de convenios interinstitucionales, normalmente entre las municipalidades, en donde, por ejemplo, Misco, que creo que es la sede como que más conocida fuera del campus central. Misco, ese es un terreno de Misco, ¿sí? Entonces, lo que hizo el convenio, tengo entendido yo, el convenio fue de que la municipalidad de Misco construía la edificación, pero la USAC se encargaba del mantenimiento, de la logística y todo. Incluso, de hecho, fue muy benévolo este convenio porque los docentes de la sede de Misco, no sé si así es en todas las sedes, están bajo la planilla de Misco, de la municipalidad de Misco, ¿sí? Pueda que en otras municipalidades únicamente les hayan dado el espacio, la USAC tenga que construir o la facultad que haya hecho el convenio tenga que construir y pague los salarios de los profesores o les den ya el espacio y lo único que hacen es pagar la USAC los salarios. Independientemente de qué convenio se llegue, muchos de los lugares en donde la USAC ha crecido, ¿verdad? Se ha expandido, es a través de convenios. No ha habido necesidad de expropiar tierras o a través de donaciones, como les digo, que personas al fallecer pues dejan sus bienes a la universidad, que pues al final se puede hacer, ¿verdad? Es válido. Entonces, de ahí nos vamos al título 3, subrayamos objeto de la expropiación, que es el título. Nos vamos al artículo 5, subrayamos, bueno, les voy a leer.
por causa de utilidad o necesidad pública, por interés social, aquí empezamos a subrayar, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Es decir, todo, todo. El artículo 6. La expropiación debe limitarse a, aquí empezamos a subrayar, porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidos en la declaración respectiva. Entonces, vean, por ejemplo, yo tengo aquí mi terreno. Sí me miran, ¿verdad? Sí, Lick. No. Sí, Lick. Yo tengo aquí mi terreno y lo que se necesita es que la carretera pase por esta parte, no por esta. No quiere decir de que como está la totalidad del terreno inscrito a mí, me vayan a expropiar todo mi terreno cuando lo único que van a utilizar es esta parte izquierda mía. Y la parte derecha mía no la van a utilizar y me expropien toda la tierra. ¿Por qué? Porque el terreno es uno y está inscrito ese terreno en su totalidad, entonces te expropiamos todo. No es así, ¿sí? Si solo se va a utilizar esta parte de mi terreno, me expropian esta parte. Esto me lo dejan, ¿sí? Solo lo necesario para realizar la obra, ¿sí? O para realizar el proyecto social, ¿sí? No quiere decir de que tengo un terreno de 2 caballerías, solo me van a utilizar una, pero como el terreno está inscrito en 2 caballerías, pues expropiese las dos. No, solo lo necesario para realizar la obra. Solo lo necesario, no más, ¿sí? Porque aquí de cierta manera obviamente sigue respetando el derecho de propiedad. Aquí lo vamos a ver más adelante en la ley, por ejemplo. Por ejemplo, al final sí me expropiaron, a pesar de que solo iban a utilizar esta parte, sí me expropiaron todo el terreno. Y yo determino al ver que van construyendo la obra, que al final solo me utilizaron esto, no me utilizaron todo el terreno. Y entonces yo digo, ¿por qué me expropiaron todo? Aquí hay recursos en donde la persona puede oponerse cuando no se utilizó su tierra, cuando no se utilizó al final, le expropiaron y nunca hicieron nada, cuando le dijeron que iban a hacer un proyecto y que se hicieron un hotel, cosas así. Se puede apelar esa expropiación, ya lo vamos a ver. Tiene que ser la porción necesaria para lo que vaya a ser utilizado el bien, no más, no menos. De ahí nos vamos al artículo 8. Perdón, Lick. O sea que ahí harían una desmembración del terreno. Sí, lo desmembran. Ah, ok, Así es. gracias. Artículo 8. En la expropiación pueden incluirse solo me subrayan, accesorios del bien expropiado. Solo accesorios. Voy a seguir leyendo. Del bien expropiado. Sin embargo, el expropiado podrá excluir los de la expropiación siempre que el retiro sea posible sin desmedro material del bien principal, ya que tales accesorios no hayan sido considerados como objeto primordial de la expropiación. ¿Qué son objetos accesorios? Por ejemplo, se da la situación de que volvemos a mi terreno. Mi terreno es este y tengo construido todo en el terreno. Todo tengo construido. ¿Ya? Entonces, no me van a expropiar, no me van a decir, mire, bote su casa cuando la haya botado, nos avisa y expropiamos solo la tierra. No. Los bienes accesorios eh, son todos los bienes que ya conforman ese bien inmueble. Por ejemplo, yo tengo construida mi casa. Ustedes saben, a menos que sea una casa de paja, ¿va? Como la de los cochinitos, ¿se acuerdan? De que tienen en su casa de paja, de madera, de ladrillo, que se puede retirar fácilmente. Pero cuando es una casa que ya tiene cimientos, ¿sí? Que ya está bien estructurada,
No le van a decir al propietario, mire, bótela y quite los cimientos porque solo queremos la tierra. No. Ahí se tiene que expropiar cuando, pues, bueno, se puede decidir si expropiar así o no, ya, dependiendo. Pero en este caso, al ser las situaciones, perdón, el bien, teniendo todos los bienes accesorios que conforman ese bien inmueble, se expropia con todo y esos bienes accesorios, es decir, con la edificación, sus cimientos, porque no es algo que se pueda retirar. No es como decir, mire, saque sus muebles o su menaje. ¿Ya vieron el menaje de casa en civil? Saque todo el menaje, su comedor, su estufa, su refri, su sala, sáquelo, porque no nos va a dar el bien con eso, ¿ya? Eso sí, sáquelo. Pero la edificación ya tiene cimientos, los cimientos están debajo de la tierra, ¿ya? No se puede arrancar, quitar y solo el terreno, no. Por eso es que se contempla la ley que pueden, ¿verdad? No siempre, pueden, dependiendo qué accesorios sean. Pueden incluirse los accesorios, ¿sí? Entonces, nos vamos al artículo 10. Ahí subrayamos el título que es la indemnización. Me quedan 15 minutos. Bueno, subrayamos. Debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños. Eso subrayamos. De ahí nos vamos a subrayar el pago de intereses que empezarán a computar desde la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha efectiva de pago de indemnización. Léanme todo ese artículo, ya estoy contra el tiempo. Miren ustedes qué pena, ellos saben que a mí me gusta explicar, pero ya estoy contra el tiempo. Entonces me subrayan lo que les voy diciendo, léanme todo, por favor. Artículo 11, me subrayan todo el artículo 11. La indemnización debe fijarse en dinero a no ser que expropiante y expropiado convengan otra forma de pago. Siempre es en dinero a menos que se convenga un pago diferente, ¿sí? Todo eso me lo subrayan. Artículo 12. Solo me subrayan en la tercera línea expertos valuadores. Me leen todo el artículo, por favor. ¿Se acuerdan que platicamos en una clase que estuvimos ahí riéndonos un poquito del tema de la venta de bienes, de eso de bienes raíces y todo de los valuadores? Aquí está contemplado. Vamos a leerlo rapidito. La indemnización, cuando no sea posible llegar a un acuerdo entre la entidad expropiante y el expropiado, será fijada por expertos valuadores. Solo expertos valuadores me subrayan, quienes para su determinación deberán tomar en consideración los elementos, circunstancias y condiciones que determinen su precio real, sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales o documentos preexistentes, fundamentalmente A, el valuador actual del bien como base principal, B, las ofertas recíprocas formuladas en ambas partes y los medios de prueba pertinentes que ofrezcan las partes. Vamos al otro párrafo. Aquí también me va a subrayar un pedacito. Los expertos valuadores, me subrayan, serán nombrados de conformidad con lo que preceptúa el Código Civil y Mercantil. Nos vamos al artículo 13. Aquí no lo agregué. Nos vamos al artículo 13, solo subrayamos expropiación parcial. Leen el artículo, por favor. Nos vamos al artículo 16. Subrayan las mejoras. Subrayan con su marcador de plazos dentro de los 6 meses siguientes. Subrayan con su marcador de definición, no serán objetos de indemnización. Eso necesito que me subrayen en el 16. Las mejoras realizadas en el bien afecto a la expropiación dentro de los 6 meses siguientes a la declaratoria respectiva no serán objeto de la indemnización salvo que fueren necesarias. Por ejemplo, ya se declaró el bien para declaratoria de expropiación. Obviamente no es inmediato, pero yo construyo una mega casa con tal de que me paguen más por la expropiación. Eso no vale, ¿sí? No vale, ¿ya? 18. La indemnización debe ser previa a la expropiación del bien. Me subrayan eso, por favor, únicamente en el 18. La indemnización debe ser previa a la expropiación del bien. Artículo 19. Procedimiento
de diligencias previas. Ponen en el artículo 19 arriba o a la par un número 1. Me subrayan adquirirlo directamente. Todo esto me lo van a leer, o sea, me leen los artículos, por favor. No vayan solo a aprenderse lo que están subrayando sin leer nada, sino no van a contextualizar de qué estamos hablando, ¿sí? Solo me subrayan adquirirlo directamente. Declarado un bien afecto a utilidad o necesidad o interés social del el Estado, las municipalidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala podrán adquirirlo directamente del propietario llenando los requisitos de ley. Una vez declarado en lo que establece en el artículo 2, ya se puede adquirir. De ahí me subrayan, perdón, me ponen en el artículo 20 un numerito 2 y me subrayan como en la quinta oración, en el marcador de plazos, me subrayan plazo no será mayor de 5 días ni menor de 10 días, pues de 10. Solo eso me subrayan. Nos vamos al tercer párrafo. Ponen ahí una marquita que tienen que leer todo el párrafo, pero dentro del párrafo me subrayan en la tercera oración dice un mes con marcador de plazo, me subrayan un mes. En la sexta oración me subrayan el plazo 15 días. Y ahí hacen la anotación de que tienen que leer ese párrafo. Artículo 20A, colocan 3. Me tienen que leer todo ese artículo, por favor. Artículo 21. Solo me hacen una anotación ahí o un subrayado que me tienen que leer todo el artículo. Vamos a ver. Artículo 22. Ahí no tiene epígrafe, me lo van a tener que escribir. Me ponen excepciones como título, excepciones y lo subrayan en su marcador de título. Excepciones. Ahí me subrayan todas las literales, A, B, C y D. Me falta otro artículo. Artículo 24. Me subrayan 7 días. Nos vamos al artículo 28. Perdón, artículo 26 tampoco. Artículo 26, me subrayan en la segunda línea 7 días con su marcador de plazo. En la línea de abajito me subrayan 20 días. 26. Nos vamos al artículo 28. Ahí me tachan Ministerio Público, me ponen PGN. Y subrayan con su marcador de plazo 5 días. Artículo 29. Tercera línea. Me subrayan con su marcador de definición. Lo hará el gobernador en su rebeldía. Artículo 29, tercera línea, me subrayan, lo hará el gobernador en su rebeldía. Título séptimo, subrayan con su marcador de títulos, la expropiación de urgencia. Artículo 32, me lo relacionan, escriben ahí, me lo relacionan con el artículo 40 de la Constitución. Hacen una anotación ahí, artículo 40 de la Constitución. Y me subrayan en la tercera línea, inmediata posesión del bien. Inmediata posesión del bien. Título octavo, subrayan con su marcador de título. Del abandono de la expropiación. Artículo 35,
con su marcador de definiciones. Si el expropiante no procede a realizarla, me subrayan esa parte. Si el expropiante no procede a realizarla, cambian de marcador al de plazos 2 años, subrayan. 2 años. De ahí más abajito, en ese mismo artículo, me subrayan, no será aplicable este procedimiento cuando la entidad expropiante hubiere manifestado en forma fehaciente interés en la realización de la obra ante la gobernación departamental de que se trate. Es decir, desde no será aplicable hasta lo último me subrayan. Título 9 de la revisión. Subrayan revisión. Este sí tiene su marcador de recursos, por favor. Artículo 37, subrayan revisión, su marcador de recurso. 1, subrayan el 1 y dentro de esa misma oración subrayan un destino distinto. Subrayan un destino distinto y me subrayan después en ese mismo numeral, salvo que el cambio hasta colectivo, es decir, todo lo que resta, salvo que el cambio de destino sea dispuesto por la ley y la sustitución tenga por causa el interés colectivo. Eso me lo subrayan. Numeral 2. Me subrayan únicamente no ejecutarse la obra que hubiere exigido. No ejecutarse la obra que hubiera exigido. Aquí es lo que les platiqué de que me expropian, pero no realizaron lo que habíamos platicado. Revisión. En este mismo artículo 37, en el último párrafo, en donde dice el plazo, me subrayan en un año, me ponen ahí, arribita de un año me ponen 1. Escriban 1 y me subrayan con su marcador de plazos. Un año a contar desde que se le diere el bien un destino distinto. 1, ese es 1. Después seguimos, ponen 2. Desde que, igual con su marcador de plazos, desde que el expropiante entró en posesión del bien. Entonces, 1, ustedes ponen 1, un año a contar desde que se le diere el bien un destino distinto. 2, desde que el expropiante entró en posesión del bien. Artículo 39. Me subrayan con su marcador de definición. No se pagará alcabala por causa de expropiación. Alcabala, si pueden ahí, es un impuesto sobre la propiedad, ¿sí? Entonces me subrayan, no se pagará alcabala por causa de expropiación. Paramos de subrayar, ni de los demás impuestos fiscales retrasados. Comenzamos a subrayar nuevamente. Las multas habidas por motivo de impuestos fiscales se exonerarán a efecto de llevar a cabo la inscripción de la escritura de traspaso. Todo eso me lo subrayan con definición. 40. 40. Subrayan en papel español y subrayan solicitada por una entidad de carácter público. Subrayan demás casos. Papel sellado, subrayan también. Tachan papel sellado, ponen bond. Y 41, las costas del expediente se hará cargo el expropiante. Subrayan eso. Artículo 42, únicamente hacen una marquita ahí de que tienen que leer todo el artículo. Artículo 43, subrayan con su marcador de títulos. Certificados de solvencia. Cambian de marcador a definición.
Y me subrayan serán extendidas por la Dirección General de Rentas. Artículo 44, me subrayan con marcador de título, expropiación de un inmueble arrendado y hacen una linita ahí en todo lo demás que tienen que leer de ese artículo. 45, me subrayan con su marcador de títulos, acreedor hipotecario y hacen una marquita ahí de que tienen que leer todo lo que establece el artículo. Y terminamos con la ley de expropiación. Realmente no es una ley complicada de entender. Lamento mucho no poderles explicar así más ampliamente el tema de la ley. Es muy bonita esta ley. Pero yo creo que lo más importante cabalmente fue lo que desarrollamos. Hay unos aspectos ahí que les va a tocar a ustedes leerlos. Ya les dije yo cuáles son los artículos que vienen. Por eso no les he subido las presentaciones todavía porque vieron que ahí me faltaban algunos artículos que agregar. Hoy agrego los que me faltaban y ya subo las presentaciones para que tengan ya todo listo para estudiar en el segundo parcial. Muchas gracias. Terminamos oficialmente Derecho Agrario. A partir de la siguiente clase va a ser Derecho Ambiental. Entonces, felicidades, muchas gracias. Nos vemos en su examen y los dejo entonces para que continúen con su otra clase. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. licenciado. Gracias, Noche, licenciado. Gracias, licenciado.